Tenemos en línea a Ramón elecciones. Rogelio Henao, que es candidato a senador por la alianza entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano por La Vega y secretario general de este Partido Reformista Social Cristiano. Buenos días, señor Rogelio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, República Dominicana, Percio y todo el elenco de Matinal en este momento especial en que atravesamos una pandemia en toda la República Dominicana y estamos en estado de excepción. Claro, en medio de esta pandemia salió el informe de la Organización de Estados Americanos y queremos primero conocer su parecer, su percepción de este informe. Para nosotros fue la crónica de una muerte anunciada. No esperábamos mayores informaciones de este informe. No llena las expectativas porque no va a permitir que se produzca consecuencias con un acontecimiento que marcó la historia de la República Dominicana, la suspensión o anulación abrupta de un proceso electoral en curso, sin la mediación de una sentencia del órgano constitucional competente, el Tribunal Superior Electoral, y que costó miles de millones de pesos y frustró además a todo un pueblo, generando un proceso de protesta, de reclamo social. Realmente... ¿Usted puede bajar el volumen de su televisor? ¿Usted pudiera bajarlo? Porque mire, ahora sí, mejor. En conclusión, el informe lo que hace es demostrar la enorme negligencia e incapacidad que ha demostrado la Junta Central Electoral para manejar la plataforma informática en la implementación del voto automatizado. Todo esto después de haber tenido un éxito, entre comillas, relativo en el uso de esa misma plataforma en las primarias de octubre del año pasado. Eso, desde luego, vuelve a revivir los cuestionamientos sobre la capacidad gerencial del órgano comicial de la Junta Central Electoral para el montaje de los procesos electorales y vuelve a poner los jueces o los miembros de ese órgano, son miembros, no son jueces, en jaque, sobre todo ahora cuando tienen también un gran reto, el reto de organizar elecciones múltiples en 3 niveles presidenciales, de senadores y de diputaciones en medio de una pandemia. Nosotros en el día de ayer estuvimos comentando que tienen un gran ejemplo en el universo, en el contexto universal, que es lo que ha acontecido en Corea del Sur, que inexplicablemente, a pesar de estar también sumido en medio de la pandemia del coronavirus, organizaron el proceso eleccional congresional en ese país con una participación récord en los últimos años. Lograron un 68% de concurrencia del total de su padrón y establecieron una serie de medidas que permitió con el mínimo riesgo a los ciudadanos de ese país participar en medio de la pandemia y una concurrencia récord. Entonces la Junta ahora tiene una nueva prueba de fuego en lo que se refiere a eso. Nosotros entendemos que las consecuencias o sea, la suspensión, la cancelación del Departamento de Informática es insuficiente, no va a llenar las expectativas del pueblo, pero lo más importante es que la Junta haga lo que tenga que hacer para ganarse la credibilidad y demostrar que en medio de esta pandemia está en capacidad de montar las elecciones con el mínimo riesgo para los ciudadanos y con la credibilidad que reclaman los partidos. Ingeniero, sí. Dicho eso, yo creo que no hay mucho que agregar en la visión que usted tiene sobre el informe de la OEA y la UNIORES que lo emitió ayer. Me gustaría que usted se refiera a la decisión de la Junta Central Electoral de posponer estas elecciones para el 5 y el 26 de julio, porque el Partido Reformista ha planteado la necesidad de que esta resolución sea un asunto que vaya al Congreso, se discute en el Congreso, se rechace o se apruebe. Mira, la jurisprudencia, no más bien jurisprudencia, sino el hecho que existe es que en febrero
la Junta Central Electoral, en función del nuevo régimen, la ley del nuevo régimen electoral, suspendió, anuló las elecciones de oficio y estableció una nueva fecha 30 días después, más o menos un mes después. En esta ocasión la Junta ha estado limitado eso, y sin iniciarse la celebración de las elecciones, sin que se produjera un hecho específico como fue los problemas que tuvo la plataforma informática el 16 de febrero, ha decidido por la situación de fuerza mayor y el estado de excepción que tenemos, mover las elecciones casi 50 días después de la fecha establecida, al 5 de julio, y adelantar también por la posible segunda vuelta al 26 de julio, sin guardar algunos preceptos que establece la Constitución. Para nosotros es un paso indispensable el que la Junta, para armonizar su decisión mediante la resolución, deba mandar una iniciativa de ley que establezca esta fecha al Congreso Nacional. La Constitución, en su artículo 209, es bastante clara cuando establece que es necesario una ley para este tipo de elecciones extraordinarias. Y ahora mismo todos los partidos han aceptado como prudente, como sensata a la fecha en términos generales. Entonces no creo que hubiera algún problema con eso. Mire lo que dice el numeral 3 del artículo 109. En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las asambleas electorales se reunirán a más tarde 70 días después de la publicación de la ley de convocatoria. O sea, establece claramente que tiene que haber una ley de convocatoria para celebrarse elecciones extraordinarias y referendos. En lo cuanto a los referendos, ese mismo numeral dice que no pueden coincidir con las elecciones ordinarias, o sea que tiene que ser una elección independiente. Señor ¿De quién Rogelio debe ser la iniciativa de enviar ese proyecto al Congreso? Bueno, puede hacerlo la propia Junta, que tiene iniciativa de ley en materia electoral, o puede hacerlo cualquier legislador. Lo propio es que la Junta lo haga. Fíjate que en los considerandos de la resolución 42 dice que dentro de que van a fijar la fecha dentro de lo que establece la ley, y ellos tendrían hasta el 30 de abril, que es que dura el estado de excepción, después de la última resolución que lo prorrogó por 17 días, tendrían para someter la ley. Porque hasta tanto dure el estado de excepción, la resolución no choca con la Constitución, porque estamos en un momento de estado de excepción, pero ellos tienen que regularizarla en función de que el estado de excepción va a concluir el 30 de abril y deben mandar este proyecto de ley. No veo ninguna razón para que la Junta se resista a eso cuando hay consenso total. O sea, era inminente la proposición, era innegable que resulta improcedente el que se procure celebrar un proceso eleccionario que conlleva la movilización y la congregación de millones de personas en medio del pico de una pandemia, sin haberse entendido. Tiene toda la razón. Sin embargo, señor Rogelio, usted ha contemplado lo que dicen las autoridades sanitarias, en este caso el Ministerio de Salud, que dice que la curva de el nivel en ascenso de esta epidemia, de esta pandemia aquí en el país, todavía no se ha podido controlar, y que probablemente de seguir la situación que está en el país, de gente vulnerando el estado de emergencia y el toque de queda, todavía en junio estaríamos activos con esto. Y si en junio todavía estamos nosotros activos, ¿usted cree que habrá tiempo para que los candidatos hagan su campaña y sobre todo para que la gente salga con confianza a votar el 5 de julio? Mira, nosotros decíamos que el juego cambió con el nuevo orden, el nuevo régimen electoral, pero la pandemia del coronavirus cambió el mundo. Todo se va a desarrollar en el nuevo mundo de hoy, o sea, el virtualismo. Mire cómo estamos llevando a cabo esta entrevista a través de telefónica, en otras ocasiones virtuales. Ese es el mundo, así se hará también la campaña. Y las votaciones
se desarrollarán también con las restricciones que impone la circunstancia. Ahí está el ejemplo de Corea del Sur y es bueno que todos los dominicanos le demos seguimiento a cómo ellos desarrollaron este proceso electoral, porque a nosotros nos tocará en una situación bastante similar, independientemente de la evolución de la pandemia. Independientemente de la evolución, ¿debería continuarse la fecha? No, bueno, hay que poner una fecha y en función de cómo esté la situación se seguirá decidiendo, pero tiene que hacerse dentro del marco institucional. Y aquí tenemos conclusión de mandato 16 de agosto. Aquí tenemos una constitución que me dice que tiene que haber una ley para convocar las elecciones extraordinarias. Pero lo que está faltando, Percio, y todo el elenco del programa y los dominicanos que nos escuchan en todo el país, es que recuperemos la capacidad de diálogo como sociedad. No es posible que a esta altura no se haya producido un llamado por parte del presidente de la República y del liderazgo nacional a un encuentro del alto liderazgo en el que se discuta una estrategia común para los últimos 100 días del periodo constitucional de las tres crisis que estamos viviendo: la crisis sanitaria, la crisis económica que deviene de la sanitaria y de la realidad que tenemos, un mundo en cuarentena, restricción de las libertades públicas, contenimiento de la actividad económica y la afectación de pérdida de empleo, cierre de empresas y todo desabastecimiento que genera esa crisis económica que afecta a la economía del mundo y se refleja aquí en el turismo, en las remesas, en la industria, en la agropecuaria, una crisis que nos está afectando a los bolsillos de todo el mundo, y la crisis institucional, porque todo esto llega en medio de un proceso electoral, donde estamos todos en campaña. Ingeniero, sí, hemos estado discutiendo el tema electoral, hemos cambiado la fecha, tenemos todo. Y tal vez la única cosa que tenemos cierta es la incertidumbre de no saber cómo esto va a seguir el ritmo. Pero hay un riesgo que tal vez no se ha querido poner sobre la mesa, y es que si no podemos llegar al 16 de agosto sin celebrar estas elecciones, ¿han pensado los partidos y particularmente ustedes como Partido Reformista cuál es la salida que tendría el país? Si no se pudieran celebrar los procesos antes del 16 de agosto. Por eso es que se hace indispensable una cumbre, porque habría que buscar una salida que dentro del orden institucional de este Estado social y democrático de derecho que permita que esas elecciones se celebren cuando sean materialmente posibles, sin violentar ese orden. Pero eso no se va a lograr nunca, ese entendido no se va a lograr si no estamos en la mesa, si lo que estamos es jugando al electoralismo desde el oficialismo a través de manejar las acciones para combatir la pandemia, y desde la oposición haciendo lo mismo, jugando a hacer gobierno antes de serlo y a procurar el favor del electorado a través de acciones solidarias durante esta crisis. Lo que necesitamos la clase política dominicana y la sociedad es sentarnos y ponernos de acuerdo y analizar todos esos escenarios, Percio. Eso es impostergable, que se produzca una cumbre del alto liderazgo, que tenga por anfitrión el presidente de la República para que se discuta eso. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis sanitaria? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis económica? Y sobre todo esa última parte que tú subrayas, ¿cómo vamos a darle respuesta dentro del orden del orden jurídico dominicano, de nuestro ordenamiento constitucional, a la crisis institucional que tenemos, a la caducidad del periodo, a la posibilidad de que tengamos que traspasarlo? Hay que luchar, hacer esfuerzos para que todo se haga sin necesidad de traspasar el periodo y sin necesidad de entrar en una reforma constitucional. Pero si eso es posible, si no es posible, tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un pacto tipo el pacto por la democracia de 1994, que permita
establecer salidas en los diferentes escenarios que sean aceptadas por todos y que en medio de esta crisis sanitaria y crisis económica no creemos una crisis política de mayores niveles al existente. Claro, ¿y quién debe tomar la iniciativa de ese diálogo? Porque yo entiendo muy bien lo que usted está diciendo con miras a lo que puede pasar para julio en caso de que no se pudieran llevar a cabo las elecciones, pero también entendemos que lo que es el gobierno está diario emitiendo informaciones sobre todas las medidas que se están tomando para que no colapse la economía de muchísimas personas a nivel nacional. Entonces, el gobierno y salud pública están trabajando. La Junta le solicitó a los partidos emitir su opinión por escrito de lo que ellos entendían que debía pasar con las elecciones y la fecha. Se pospuso, pusieron unas fechas y la aceptaron el 5 y el 26 de julio. Sin embargo, yo sigo diciendo, en ese parámetro y habiendo una situación de que no sabemos cuál va a ser el tope que va a tener República Dominicana, y que si usted me dice que a final de abril, el 30, cuando termine el estado de emergencia, el toque de queda y demás, se acaban todos los casos o empiezan a disminuir, el 30 de abril, en mayo la gente no va a poder salir con la misma confianza y tal vez en junio todavía tengamos ese rezago y posiblemente eso afecte a julio. Sin embargo, nosotros no sabemos si esto va a terminar en abril, en mayo, en junio o cuándo. Mira, la cumbre ha sido propuesta no solamente por el Partido Reformista y también por nuestro candidato Leonel Fernández, sino que ha sido propuesta de alguna manera por el propio gobierno y claramente por el licenciado Luis Rodolfo Abinader Colón. O sea, los tres principales candidatos de los grandes bloques, además de los partidos emergentes, han reclamado esa concertación de alto nivel. ¿A quién le toca hacerlo? Bueno, al primero de los primeros, al que tiene la ñoña puesta, al presidente Danilo Medina. Yo creo que es tiempo de un liderazgo concertador, de que en este momento de dificultad actuemos como dominicanos, dejemos el electoralismo un poco de lado y pactemos acciones para los últimos 100 días de esta administración que den respuesta a la crisis sanitaria, a la crisis económica, pero sobre todo que den salida institucional a la crisis política y institucional que tenemos en función de que todo esto nos llega en medio de un proceso electoral con circunstancias que nunca hemos tenido y que no tenemos experiencia para administrar, que no sean las que han tenido otros países como Corea del Sur que hemos citado a lo largo de esta entrevista. Ingeniero, sí. Una cosa final. Usted dice que todo esto ha cambiado y yo creo que tiene mucha razón. El mundo será diferente, está siendo diferente, la dinámica de la gente está diferente. Pero mirando el escenario electoral, ¿pudieran haber algunos reajustes en este proceso entre los bloques? Hasta ahora hay unos 3 bloques y claramente identificados. ¿Pudiera haber algunos acuerdos, amarres en este bloque? ¿Eso es previsible? ¿Se está conversando sobre eso? Mira, no hay nada imposible debajo del sol y realmente las nuevas circunstancias estimulan a un acotejo, a un reposicionamiento de todas las fuerzas en el electorado y, ¿por qué no?, a procurar entendido en función de tener los mejores resultados en función de las nuevas circunstancias. Hay conversaciones, siempre las habrá, en función de que de muchas cosas han cambiado, que la pandemia va de alguna manera a modificar la correlación del electorado y de la concurrencia sobre todo, y que todos tenemos que hacer de alguna manera una revisión de la ruta estratégica hacia los comicios en función de esa realidad. Pero quiero volver a subrayar la importancia, lo impostergable de que el presidente de la República se sensibilice y inicie un proceso de liderazgo concertador y que convoque a Palacio, a 2 metros, no son tantas personas, digamos que a los candidatos presidenciales de los 3 grandes bloques de los presidentes de los partidos son 6 personas, y que del lado del gobierno está el presidente y 2 de sus principales ministros. Por teleconferencia, no se puede hacer una videoconferencia. También se puede hacer teleconferencia, pero yo creo que la República Dominicana, que esté contagiado. Mire, pero también yo creo que la República Dominicana necesita esas imágenes
de una misma sala a 2 metros, con la protección que se usa en el mundo, se sienten juntos los 3 principales candidatos presidenciales. Estoy hablando de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Luis Abinader, junto con los presidentes de sus partidos, de los partidos que cabezan las coaliciones, con Quique Antún, con Temito Clemontá, con José Ignacio Paliza, y del lado del gobierno Danilo Medina, José Ramón Peralta, Montalvo, y 9 personas. Diga, mira, nosotros tenemos una elección que es la más importante, derrotar la pandemia del coronavirus, dar la mejor respuesta económica en función de la realidad económica dominicana de actual y las proyecciones futuras para el nuevo gobierno. Y estamos decididos a hacer esto dentro del marco institucional, de acuerdo a nuestra constitución, de acuerdo a nuestro marco jurídico, sin transgredirlo, y esta es nuestra ruta, y empiezan a salir acuerdos mínimos, y la población recupera la calma, y sobre todo decidamos hacer un poco un stop al electoralismo y concentrarnos en acciones de país, que nadie busque capitalizar más de la cuenta para combatir esos sectores, esas 3 crisis, la sanitaria, la económica y la institucional. ¿Implicaría eso alguna enmienda constitucional, ingeniero? Bueno, hay que tratar de hacerlo dentro de lo que permite la Constitución, pero eso no es un camino que hay que verlo con más temores de la cuenta. Recuerden que la reforma de 1994 se hizo 14 de agosto y la toma de posesión fue exactamente 2 días después. Lo que se introdujo ahí se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra, porque era el consenso de todos. Ojalá, y yo creo que no es necesario una reforma, todo se puede hacer sin la necesidad de tocar la Constitución. Eso es lo deseable, eso es lo que aspiramos todos, y ojalá podamos desarrollar los procesos que tenemos pendientes antes de concluir, o sea, en la fecha que ha planteado la Junta, que deben ser ratificadas por el Congreso, 5 y 26 de julio. La verdad es que hoy se ve nuevamente la posibilidad muy cierta de que se produzca resultados que obliguen a una segunda vuelta. Eso se está viendo ya otra vez nuevamente. Ingeniero, gracias por su intervención con nosotros. Creo que a usted por tenerme un saludo especial para todos los veganos que nos están viendo ahora. Bueno, gracias al licenciado Ramón Rogelio Henao, candidato a senador por La Vega, que ha mandado un saludo a los veganos, una de las provincias de mayor índice de afectados de este COVID-19.